o dar lineamientos o pautas de cómo tenía que ser un software que diera apoyo al análisis cualitativo y que adicionalmente empleara mapas conceptuales. En esta búsqueda nos dimos cuenta de un punto interesante, que había mucha documentación de casos que utilizaban investigación cualitativa, particularmente aproximaciones metodológicas que emplean la codificación, ya sea fenomenológicas, y adicionalmente empleaban el mapeo conceptual, pero no estaba este procedimiento como tal plenamente explicitado o documentado. Simplemente se decía, bueno, pues se utilizó, se hizo un estudio de casos, se aplicó análisis de narrativas o de cualquier otra aproximación y después los mapas conceptuales, ¿no? Entonces, particularmente esta investigación se centra a partir de entrevistas donde se realiza codificación, es decir, que se va identificando información relevante en las transcripciones. Esa información relevante se le pone una etiqueta llamada código y pues voy teniendo lo que es mi libro de códigos. Pero después vimos que, bueno, pasaba algo que no sabíamos qué era, y de pronto aparece el mapa conceptual, ¿no? Entonces, pues, se consideró muy importante, pues bueno, hay que estudiar qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué hacen estos investigadores ya expertos, tanto en análisis cualitativo como en el mapeo conceptual, para realizar estos mapas? Porque si bien podemos identificar ciertos códigos dentro del mapa, algunos desaparecen, otros están solamente en la parte inferior del mapa, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, bueno, el principal objetivo era describir y modelar este procedimiento. Para ello, ¿qué hicimos? Identificamos a diferentes investigadores que hubieran realizado, documentado algunas experiencias empleando análisis cualitativo y el mapeo conceptual. Les enviamos correo electrónico y los invitábamos a participar en una entrevista más amplia. En esta selección de participantes fue muy interesante porque se consideraron representantes de grupos de investigación de diferentes países que no tenían ningún vínculo entre sí. Entonces tuvimos 7 participantes, pero que representaban universidades de España, de México y de Argentina. En un primer momento ellos nos dieron material que ellos consideraron oportuno, se hizo un estudio exploratorio y a partir de eso se identificaron como categorías que nos permitieron establecer una entrevista mediante licitación de conocimiento. Se seleccionaron algunos participantes de México, en este caso por la cercanía, para entrevistarlos directamente, sentarnos con ellos, ver qué hacían en su computadora y que nos fueran platicando cómo era todo esto que hacían. Hicimos para ello, utilizamos un software llamado Snagit, en donde grabábamos todo lo que el investigador iba haciendo y mientras nos iba contando, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí están mostrando Atlas-T, cómo generar una red semántica. Este es un ejemplo de otro profesor que utilizaba, bueno, en este momento nos está mostrando
CIMAP Tools, y uno de los mapas que hacía, que bueno, me gusta este ejemplo porque es como muy impresionante. Entonces, fueron sesiones de 1 hora aproximadamente para esto, y otra sesión adicional también de 1 hora, 1 hora y media, donde se tomaron notas utilizando una pluma inteligente, LiveScribe, que permitía ir anotando al investigador la explicación que nos daba, y este archivo también, bueno, va guardando el audio y las imágenes en secuencia, ¿no? Más bien en sincronía. Bueno, son extractos de los datos que recolectamos, y después, posteriormente, se hizo el análisis de ellos en ATLAS-T. De tal forma que teníamos, bueno, transcripciones de entrevistas, estos videos, estos archivos que acabamos de ver, los videos de la computadora, y los archivos Pencast, que son los que se crean con la pluma inteligente. También se tuvo anotaciones de los expertos que iban verificando el procedimiento, el modelo de procedimiento que nosotros planteábamos, y bueno, también nos proporcionaron algunos otros materiales que ellos empleaban, como tablas de Excel o redes, e incluso uno utilizaba archivos de SPSS. Todos estos datos se cargaron en ATLAS-T, de tal forma que ahí ya analizamos los datos los datos que recolectamos, ¿no? Entonces podíamos tener el mismo tipo de video, pero ya dentro de ATLAS-T, con una serie de códigos donde íbamos identificando sobre todo los aspectos comunes que realizaban los investigadores, porque también es cierto que cada quien tenía sus diferencias. Entonces resultaba complicado pues tratar de hacer un procedimiento general, por lo que se consideraron esos elementos comunes que me permitían hacer el procedimiento. De esta forma, pudimos establecer la siguiente secuencia. Se parte de la codificación, esto recordemos que son expertos en codificación, no importa el paradigma de codificación que se utilice, o la aproximación metodológica, digamos que este método es ya parte del hecho de que tienes tus códigos. Después se da la identificación de relaciones, el planteamiento de preguntas, que lo iré explicando más adelante, el mapeo conceptual y la comparación y revisión. Lo pongo así en ese nivel porque se considera que la codificación está en la parte más baja, digamos, cercana al contexto, ¿no? Recordemos que la codificación son mis datos reales, es mi cercanía con la realidad, ¿no? Y el mapeo conceptual es un nivel de abstracción superior. De esta forma, bueno, la primera etapa sería la codificación. Parto de mis entrevistas. En este caso, todos manejaban transcripciones de entrevistas, sobre ellos codificaban, ya fuera utilizando algún software o incluso a mano. Y de ahí, bueno, realizaban, obviamente para la codificación, las
los procedimientos de segmentación, saturación, los memos analíticos, demás, que se plantean ya en estos procesos. Todo con la finalidad de reducir los datos. La siguiente fase era la identificación de relaciones, o bien podría ser la categorización, en donde ya establecemos cómo se van vinculando estos datos de la realidad con mis conceptos, ¿no? Con conceptos teóricos. Aquí el investigador ya empieza como que a ver, identificar patrones o ausencias y va haciéndose preguntas. Aquí un ejemplo que nos decía es, si tengo una mayor comprensión de las relaciones, se puede establecer un concepto o problemática o tema que tal vez en el primer momento no estaba claro. Esto es un poco similar a lo que vemos, por ejemplo, en la grounded theory, en la teoría fundamentada, en donde se tiene codificación en 3 niveles, ¿no? La abierta, la axial, la selectiva, es decir, en donde van como habiendo mayor comprensión o ganancia de comprensión de estas relaciones. Al principio generalmente la codificación es más descriptiva y después se va relacionando mucho más a cuestiones teóricas. Entonces, esta identificación de relaciones va a depender en qué momento de análisis se está empleando el mapa. La siguiente fase es el planteamiento de preguntas. Lo pusimos en esta tercera fase porque si bien las preguntas aparecían a lo largo de todas las etapas, este era esencial para saber qué se va a mapear, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el investigador lo que hacía es, bueno, yo identifiqué esas relaciones, ¿no? En la etapa previa identifiqué relaciones, pero quizá haya algo que no me checa, no necesito explorar más, necesito analizar más, y entonces, al necesitar ver cómo se relacionan esos códigos con el concepto, me puede dar la pregunta de enfoque. Esa pregunta de enfoque, en investigación cualitativa, en este caso, en ocasiones respondía a las preguntas subsidiarias que tenemos dentro de la investigación. Tenemos una gran pregunta rectora de nuestra investigación, una pregunta principal, pero a lo largo de todo el proceso tenemos también preguntas. Y, bueno, puede ser la pregunta subsidiaria o bien simplemente algunas preguntas que nos van ayudando a ir entendiendo el fenómeno que estamos analizando. Una vez que se tiene definida esa pregunta, pues podemos entrar a la fase del mapeo conceptual. Un punto interesante aquí es que en el mapeo conceptual, recordemos también nuevamente que estos investigadores ya son expertos en la técnica, entonces, bueno, no detallamos al respecto, pero algo interesante es que en el mapa los códigos aparecen generalmente en la parte inferior, son como ejemplos, mientras que algunos conceptos integradores aparecen en la parte superior. Entonces, una cita de uno de los profesores, dice, la diferencia es que aquí se va de abajo hacia arriba. Implica un proceso de integración para dar sentido a los conceptos. El mapa conceptual es una herramienta que permite un proceso de pensamiento, la elaboración de una teoría. El mapa puede estar lleno de conceptos retomados de los códigos
o muchos otros retomados de esos conceptos, pero sacados de la teoría. Bueno, puede sonar muy complejo, lo es, pero básicamente a mí me parece interesante cómo es este vínculo entre, bueno, vas a tener tus códigos en la parte inferior, pero tienes que pensar cómo inicias acá, ¿no? ¿Cuál va a ser tu pregunta de enfoque que te va a permitir responder y vincular lo que estás buscando con los datos que realmente tienes? Y por último, la revisión y la comparación. Una vez que tienen el mapa conceptual, hay un esfuerzo del investigador por tener una búsqueda de los datos. Justamente comprobar cómo lo que estoy proponiendo en el mapa, encontrando en el mapa, tiene sustento con la realidad, con mis datos que estoy analizando. Y por otra parte, pues me sirve este procedimiento para ir revisando si las relaciones son correctas. En este sentido, encontramos esta comparación constante, que es una estrategia analítica utilizada mucho en la investigación cualitativa, en donde tienen que estar constantemente en un ir y venir para verificar los datos. De tal forma que tienen que contrastar los conceptos teóricos con la realidad. Así entonces, se propone este modelo con estas fases en donde la comparación y la revisión va a implicar que revise, primero que nada, que tenga mis códigos correctos. La identificación de relaciones, el planteamiento de preguntas. La identificación de relaciones pues tiene ya que ver el vínculo entre los códigos y los conceptos que no necesariamente son uno a uno. A lo mejor hay un concepto que englobe varios códigos, o hay códigos que queden fuera del mapa, que no me interesa mapear. Y la pregunta que va a ser determinante para saber qué voy a mapear, qué me va a resolver el mapa conceptual. Este procedimiento va a ser recursivo. Encontramos que, bueno, así como los mapas se elaboran tantas veces como sea necesario, este procedimiento, al encontrar un error en identificación de relaciones o en cualquier otra fase, implica hacer el procedimiento completo, ¿no? Es revisar tus códigos, partir siempre de los códigos y ser constante. Y puede hacerse en diferentes momentos del análisis, o sea, si está iniciando, si es un análisis descriptivo o si ya es un análisis integrador, que va incluso a contemplar muchos mapas, pero el procedimiento siempre va a ser este mismo. Las conclusiones, pues bueno, encontramos que existe esta rigurosidad en el mapeo, en todos los casos, que existen mapas conceptuales diferentes, que está definido por el momento de análisis, pero el procedimiento es común. Y la relevancia de esta investigación, ya no se ve, pero va en tres sentidos. En los métodos cualitativos es dar transparencia y socializar el procedimiento, ¿no? Que sobre todo... Dar transparencia y socializar métodos, sobre todo para comunidades que no están tan familiarizadas con los mapas, ¿no? Que sea una especie de técnica y saber que existe una rigurosidad en el hacerlo. Por otro lado, en los mapas conceptuales, pues hay que considerar otras variantes que pudieran enriquecer este procedimiento y asimismo, pues verificar sus limitaciones, que encontramos ahí algunas, ¿no? Y en el último
ámbito es el de los CACDAS. Los CACDAS son estos softwares diseñados especialmente para realizar el análisis cualitativo. Son software tipo Atlas T, Maxda, HyperResearch, Deduce, algunos otros que son particularmente para análisis cualitativo, y pues la idea es que sea considerado para contemplar mapas conceptuales en estos temas. Muchas gracias. Me comunican que estamos atrasados en relación con el COFEBRIC, por lo tanto vamos a dejar solamente una pregunta, y todos aquellos que tengan más motivaciones de preguntar, por favor, que vayan directamente a la exposición. Bueno, te felicito, Liliana, es excelente trabajo. Pienso que aparte de la importancia del mapa conceptual en el contexto de la investigación, tu trabajo tiene mucho que ver con el uso de TIC para investigar, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, te quería preguntar qué programas utilizaste tú para este estudio, pero me interesa más saber en qué momento de las fases de la investigación los expertos que tú entrevistaste utilizaron mapas, por ejemplo, para clarificar sus preguntas, para analizar los datos. Pues prácticamente todos me mandaban, me dieron mapas de ejemplo. De los 7, 3 intentaron hacer como el procedimiento en mapa, pero curiosamente no era como claro. Y bueno, el procedimiento finalmente se hizo así porque era complejo el ponerlo en mapa, el análisis del análisis que ellos hacían con otros mapas, ¿no? Creo que, pero fue interesante que me decían, no, es que esto está como para tarea, ¿no? O sea, déjame pensar cómo le hago. Pero intentaron hacerlo, y en algunas fases me dieron, eso sí lo hicieron como por apartados, el mapa conceptual de la secuencia que ellos realizaban. Muy bien, muchísimas gracias.